Hola, buenas tardes. Rato de Angustioi. En lo que se va incorporando gente, me presento, soy Mikel Ecue, director de STEP, y lo primero de todo quería daros un poco las indicaciones del webinar, ¿vale? Como me vaya entrando la gente, las iré repitiendo. Pero bueno, en principio estáis todos con micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Haré la exposición y la idea es que al final abriremos un turno de preguntas a través del apartado que tenéis en vuestro menú de preguntas y respuestas, ¿vale? Eso ya lo haremos hacia final, ya indicaré yo cuándo, pero esa sería un poco la idea. Es como nos vienen haciendo los seminarios, los webinars en estos últimos, bueno, un par de años, desde la pandemia, realmente, que algo bueno también ha traído ese tipo de cosas y bueno, en principio esa era la idea inicial. Como os he dicho, yo soy Mikel Lecue. Creo que la mayoría de los que estáis aquí seguramente ya nos conocéis porque estáis aquí a través de la newsletter, aparte a través de nuestra web, porque habéis sido participantes, probablemente algunos de vosotros. Inicialmente sí que me gustaría hacer una pequeñita presentación de STEP, aunque luego nos vamos a centrar, como sabéis, en el año académico en Estados Unidos, en el programa J1, en el clásico, ¿vale? Pero bueno, por iniciar presentándonos, STEP es una organización que desde el año 92 en Bilbao y desde Bilbao se dedica a la gestión de programas de idiomas. No somos ni una academia, no somos tampoco una agencia de viajes. Nosotros durante todo el año somos un total de 10 personas volcados en la preparación, gestión de estos programas de idiomas. Que dicho así, a veces sabéis para qué os habéis reunido aquí hoy, pero bueno, programas de idiomas nosotros llamamos a nuestros campamentos, a nuestros programas de verano, a nuestros programas de adultos en el extranjero también y a los años académicos e integraciones escolares, que es una de las partes que hoy vamos a tratar, ¿vale? Estos son lo que nosotros conocemos como programas de idiomas y es en lo que pues, bueno, invertimos nuestro tiempo y nuestro trabajo. Algunos también nos conoceréis porque somos los organizadores de los programas de idiomas de Cuchabank desde el año 1975, bueno, de BBK en un inicio y luego de Cuchabank desde la fusión. Y también somos hemos sido adjudicatarios de becas de diferentes gobiernos autonómicos, del gobierno vasco este último año hemos seguido siendo, del gobierno de Navarra cuando había, y de Diputación Foral de Álava, que sigue teniendo algo, es la única diputación así que tiene algo directo en más. Vale, eso, como os decía, de manera bastante rápida. En nuestros teléfonos, nuestra web, nuestras puertas están abiertas. Hoy en día no hay distancias, estamos en un webinar, mañana puse una llamada o venir aquí a Rodríguez Arias en el centro de Bilbao y conocernos y hablar con nosotros para todo lo que necesitéis. Pero como os decía, hoy nos vamos a centrar en el currículo en Estados Unidos, revisado J1, clásico que llamamos de nuestro folleto, que yo creo que la mayoría habéis tenido acceso a él, que al final es un programa pues, bueno, que desde la Segunda Guerra Mundial legisla y controla el gobierno americano, como iremos viendo durante la presentación. Es un programa que, si STEP en su creación como gran objetivo tenía ayudar a la formación integral de los estudiantes, creemos que este es el que mejor lo da, ¿no? Al final, esto nos va a permitir que los estudiantes convivan en otra cultura, aprendan de esa cultura, tengan familia y amistades para toda la vida. Al final, bueno, nos permite convalidar el curso y obtener un nivel de inglés, pues no sé si perfecto, pero desde luego muy alto porque es en el idioma en el que ellos van a pensar a partir de esta época, los que están allí ahora, ¿vale? Que es un poco de lo que se trata. Todo eso, pues bueno, al final es lo que nos permite este programa, ¿no? Y creemos que por eso es el que más valor o mayor valor puede aportar a nuestros estudiantes. Y ¿cuáles son los ingredientes de esta fórmula mágica? Que es de lo que va a ir la presentación. La presentación vamos a hablar fundamentalmente de 5 apartados, que es los que son los ingredientes de la fórmula mágica. El primero es el participante. Alguno igual estáis, hemos dicho todos aitas, amas, padres, madres de los posibles participantes, pero es la figura número 1 del programa. Hablaremos de las organizaciones, organización americana en este caso, lógicamente, y organización española, que es STEP en este caso. Organización americana, como veréis, es la que nos va a poder dar ese visado, es la que inicia el papeleo del visado, es la que tiene potestad de emisión de visado y es la que necesitamos todos y cada uno de los, por lo menos europeos, vamos a decir, la mayoría de países del mundo que tienen un convenio para poder estar más de 3 meses en Estados Unidos
si no es con un visado. Pues eso nos lo va a dar la organización americana. Hablaremos de eso, hablaremos de STEP como organización española y luego hablaremos de la familia y del colegio, ¿vale? He dicho 4 de ellos, estudiante, organizaciones, vamos a ponerlo como que es uno, aunque hablamos de 2, familia, colegio y por último la convalidación. La convalidación no es un tema americano, sí es un tema del programa, es un tema del que lógicamente nos encargamos nosotros, como estoy diciendo, es un tema muy importante y que a nosotros nos lo permite hacer el Ministerio de Educación Español, transferido en este caso al Gobierno Vasco para los que seáis de País Vasco, pero la ley es única, ¿vale? En ese sentido. Hay países que no convalidan, o sea, no tiene nada que ver con los americanos. Todo lo demás que vamos a ir viendo tiene que ver con la organización americana. La convalidación sería lo único en lo que ellos nos van a entrar. Bueno, y sin mayor dilación, pues vamos a empezar a desgranar lo que se comentaba del programa, ¿vale? Y lo primero de todo, pues ahí tenéis algunos de los participantes de este año, Naroa, Ana, Marcos, y yo creo que, como decía antes, si estáis algún participante ahí, pues se trata de ver si queréis o ver qué hay que hacer para poder vivir la experiencia que ellos están viviendo y que otros tantos han vivido o hemos vivido, como iréis explicando en la presentación, ¿vale? Bueno, fundamental para poder tener este año académico o este curso escolar que nos ayuda a esa formación integral que decía antes, pues bueno, 2 cosas. Una correcta selección del candidato, y ahora vamos a ver requisitos técnicos, por ejemplo, de alguna manera, y qué cosas va a obtener ese candidato, y luego contar con una organización de larga experiencia tanto aquí como en Estados Unidos. La organización americana nos va a dar la familia y el colegio. La organización, como somos nosotros, va a seleccionar al candidato y os va a ayudar con la convalidación. Como habéis visto, ahí están los ingredientes de la fórmula mágica. No vamos más allá, es de lo que vamos a ir hablando todo el rato. Y si habéis visto nuestro folleto, es de lo que habla el folleto, lógicamente. Este programa tampoco tiene tantas diferencias. Al final veremos algunas diferencias entre unos y otros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que nos diferencian unos de otros, pero en principio esto lo tiene que tener todo el mundo. Tiene que tener un candidato, una familia voluntaria, un colegio, una organización americana, una organización española. Y bueno, el tema de la convalidación lo puede externalizar o puede que os lo dé para que lo hagáis vosotros, en nuestro caso no, pero es de lo que se trata. Y empezamos con el candidato. Vale, como os decía antes, requisitos, o por lo menos requisitos técnicos, ¿no? Este programa se puede hacer desde los 15 a los 18 años. Este año entran desde el 2006 hasta el 31 de agosto del 2009. ¿Vale? Algunos de cuarto de la ESO, todos los nacidos con anterioridad al 31 de agosto del 2009, primero, segundo de bachiller, y alguno incluso, si quiere, después de terminar el bachiller, pues hacer lo que llamamos un grado 12A, porque el 12 grado sería segundo de bachiller, pues también lo podría hacer. Esos serían los nacidos en 2006. O bueno, si alguno ha perdido un curso anteriormente, más bien que sea más pequeño, por decirlo de alguna manera, porque tiene un buen expediente académico en los últimos 3 años, pues si no, si ha repetido algún curso ahí no nos dejarían para hacer un grado 12, pero bueno, tendríamos que mirarlo, ¿vale? Entonces, esas son las edades. Ahí tenéis el tema del expediente académico, un nivel de inglés que hoy en día no es un problema, hacen un examen que se llama un ELTIS test, común a todo el mundo y lo tienen que hacer, lo hacéis en casa, luego nos lo pasáis y nosotros lo valoramos. Y luego se hace una entrevista en la que simplemente, más que madurez y motivación, lo que estamos pidiendo, lo que estamos tratando de ver es qué ganas tiene cada participante de ir. Porque al final es lo importante. El que tiene que estar verdaderamente interesado en participar es el estudiante. Esto no es un programa, antes decía, hacemos verano, hacemos campamentos, son 2 semanas, son 3 semanas. Son programas que nosotros los hacemos y que entendemos que la gente quiere ir, pero no vamos tan al detalle. En este tenemos que ir al detalle, porque si alguien no quisiera participar o tiene muchísimas dudas, pues hay que valorarlo. Esa es la entrevista, ¿vale? Y todo ello, pues como he dicho antes, ayuda a esa formación integral de nuestros estudiantes, que es lo que os comentaba en la presentación, ¿no? Me voy a convertir en un miembro de la comunidad americana, voy a tener las oportunidades que todos suelen perseguir de los deportes, de actividades extraescolares, de los bailes, todos esos acontecimientos culturales que son tan diferentes a los nuestros. Me puede llevar de vuelta pues, a una familia y unas amistades para toda la vida y me va a ayudar a, yo creo que sobre todo darme madurez o dar independencia al estudiante en esas edades. Se hacen muchas cosas que estando aquí en la zona de confort, al cobijo de nuestra familia, pues generalmente no vamos a hacer. Aunque estemos supervisados, aunque tengamos controles, todo eso va a hacer que yo como estudiante, tenga que ir tomando ciertas decisiones, ciertas responsabilidades que estando aquí, pues probablemente
se dilatan en el tiempo, se hacen más. ¿Vale? Entonces, esto es en cuanto al participante y, como os decía, empezamos con el tema de las organizaciones. Me voy a centrar primero en la americana. De STEP voy a hablar más hacia el final de la presentación. Las organizaciones americanas, como os he dicho, son parte intrínseca del programa y obligatoria. Son las que tienen la potestad de emisión de visados, son a las que controlan y supervisan el gobierno americano. Como os he dicho antes, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano dijo, bueno, quiero crear un programa para traer estudiantes adolescentes de todo el mundo a mis colegios, a mis high schools públicos, para ir a una familia voluntaria bajo unas normas, que son las que yo marco. Pero yo, como gobierno, no las voy a gestionar. Ahí veis el Departamento de Estado, su sello, pues es el que lo gestiona. Perdón, es el que lo regula, pero no lo gestiona. Lo que hace es dárselo a organizaciones americanas que les dice, bueno, bajo estas reglas es bajo las que tú puedes emitir visados. El visado al final lo emite realmente la embajada americana en Madrid, como lo veremos también más adelante, pero son las que emiten los papeleos del visado. Entonces, son ellas las que lo pueden hacer y son las que son controladas y tienen controles muy exhaustivos. Nosotros trabajamos con dos que tienen una amplia experiencia en el sector desde el principio de los tiempos con las dos, incluso con una de ellas antes de que existiese STEP, porque el background de STEP viene anterior en otra empresa y había gente que en otra empresa y en otro destino, en Madrid, y había gente que ya trabajaba con esa organización americana, ¿vale? Entonces, en ese sentido también pues, es muy importante. Y es importante porque al final eso significa que si durante todos estos años seguimos trabajando con ellos porque tenemos muy buenas experiencias, porque a ellos no les han quitado visados, porque no han incumplido las normas y porque es importante, porque eso sí pasa en el mercado, ¿vale? Entonces tenéis que tenerlo también en cuenta. La norma del gobierno americano no indica o no les marca cómo tienen que estar estructuradas. Si bien es verdad que todas las que conozco, y no solo las dos nuestras, tienen la misma estructura. Unas oficinas centrales y unos coordinadores regionales que al final lo que controlan es una parte de Estados Unidos, cada uno de ellos. Puede hacer una división, me da igual que sea en 6, en 8, en 10 regiones de Estados Unidos, se la divide los coordinadores regionales. Pero como decía, el gobierno americano no entra ahí. Donde entra el gobierno americano es en la figura de los coordinadores locales. El coordinador local es tan importante como la familia, tan importante como el high school. Es más, si no tenemos coordinador local, no tenemos familia, no tenemos high school, no tenemos emplazamiento y no tengo. Realmente la gente suele decir, es que no tengo familia. No, es que lo que no hay es las tres cosas juntas. Tenemos que recibir todo a la vez, ¿vale? Coordinador local es la persona de la organización más cercana al estudiante durante todo el año. En un radio más o menos puede ser máximo de unos 100 kilómetros. Algo más igual podría ser, generalmente son mucho menos, ¿vale? Porque os hagáis una idea, yo, como decía, estamos en Bilbao, yo puedo ser coordinador local de alguien en Santander, en Donosti, Vitoria y Pamplona se me queda bastante poquito. Generalmente, la mayoría suelen ser incluso en el mismo pueblo, ¿vale? Pero bueno, esa figura es obligatoria. Porque además, una cosa que no he dicho al principio cuando hablaba de la organización, aparte de emitir el visado, la organización es la responsable del estudiante durante todo el año. El estudiante vivirá con una familia, el estudiante irá a un high school, pero el responsable durante todo el año del estudiante ante cualquier situación es la organización americana. El coordinador, la persona más cercana del responsable que es esa organización. Como os decía, y va a ser lo siguiente que vayamos viendo, son las que se encargan de la selección de las familias y los colegios, también de la selección nuestra. De que este trabaje con ellos dos también se han encargado. Es un trabajo que ellos tienen bajo la regulación que les marca el gobierno americano, ¿vale? Pero también, como veremos en la siguiente, será la familia y luego hablaremos del colegio, es de los que se encargan ellos. Y por último, y además también de esto veremos luego hacia el final algo más, no es lo más importante en este momento, son los responsables de la reunión de orientación en Estados Unidos previa a la llegada a la JAM, vamos a decir, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, luego lo veremos, la idea es que no vamos directos desde Bilbao, que es donde salimos nosotros, si algunos se engancha en Madrid o va desde Barcelona, no pasa nada, todo eso se puede hacer, no vamos directos a nuestra familia, sino que hacemos una parada en Nueva York de 4 días, 3 noches, estamos en una orientación con estudiantes de todo el mundo y ellos son los que se encargan de esa organización o de esa reunión de orientación. Pues nos vamos a ir centrando en la familia. La familia, pues lo primero, fundamental, y es el único programa en el mundo que lo tiene, bueno, en verano tenemos algo, que es de familia voluntaria basado en esto, pero que sea a nivel de curso escolar, es el único programa, incluso de integración escolar, que tiene el tema de la familia voluntaria. Eso es así desde su creación. Lo primero que hay que entender es que es algo cultural. Al final, a una media de unos 30.000 estudiantes todos los años desde la Segunda Guerra Mundial hace que sea algo cultural en Estados Unidos.
que haya gente que quiera participar en este programa de intercambio. No viene nadie, solo van estudiantes, por decirlo de alguna manera, pero hay un intercambio. O sea, que ellos, aparte de querer que conviva el estudiante y que aprenda de ellos, también están esperando al final que, bueno, esa persona que va se adapte, conviva con ellos, con los mismos derechos y responsabilidades que el resto de miembros de la familia. Es algo que ellos tienen muy claro, ¿vale? Y que al final también comparta su mundo y cultura, aparte de aprender lo que es vivir en esa comunidad, ¿no? Y en ese país que es Estados Unidos. Es muy importante de cara a que el programa funcione, que al final hay una comunicación, el estudiante se adapte, el estudiante vea lo que hacen, porque los americanos sí que eso lo tienen muy claro. Yo suelo decir que generalmente aquí pasa al revés. Cuando pensamos, no, es que si me viene alguien a casa tengo que hacer un montón de cosas especiales, entonces como no tengo tiempo no puedo traer a nadie. Los americanos no son de, cuando hacen este programa tienen muy claro que al final lo que quieren es alguien que vaya a convivir con ellos, que se adapte a ellos, una cosa especial harán, pero que no van a cambiar su modo de vida porque hay alguien, ¿vale? Tiene que adaptarse, tiene que ver qué normas hay, tendrá que hacer como uno más de los que están en la familia. Y al final que haya ese intercambio cultural, que es lo que perseguía el gobierno americano desde el objetivo inicial de cuando hizo este programa, es decir, que haya un intercambio cultural, que los estudiantes del mundo aprendan de Estados Unidos, pero que también mis ciudadanos aprendan de esos estudiantes que vienen a Estados Unidos. Vale, un poco como el estudiante, lo primero que tienen que hacer es mostrar un interés. Una vez que se demuestran ese interés, hacen una entrevista con los coordinadores locales, una entrevista guiada, igual que la entrevista que decía antes del estudiante, también es guiada, no es una entrevista según vayas leyendo, sino que hay ciertos temas que el gobierno americano, a través de las organizaciones, pues obliga a todas las partes a ir preguntando. Después de tener esa entrevista con el coordinador local y una vez que hayan determinado en vista la casa, pues que puede ser una familia anfitriona o que puede ser una familia anfitriona, las familias tienen que dar dos pasos que el resto de los participantes en el programa, porque ni las organizaciones, ni el estudiante, ni el colegio, nadie lo tiene que hacer. Los dos pasos son una, control de penales, todos de todos los mayores de 18 años de la casa, y dos, renta per cápita. Por debajo de un umbral no se puede tener a un estudiante. Si han pasado las entrevistas, han decidido la coordinadora que por ella todo es ok, o los coordinadores regionales que todo es ok, han pasado esos dos controles, entonces sí son familia anfitriona y son los que tienen la potestad de elección del estudiante. ¿Vale? Esto, lógicamente, si lo promulga el gobierno americano, o gestiona el gobierno americano, o perdón, lo regula el gobierno americano para dar la gestión a las fundaciones, pasa en todas las partes de Estados Unidos, en los 50 estados de Estados Unidos, y todo tipo de familias. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Al final, las familias pasan todos los controles, los estudiantes pasan todos los controles, y al final las familias no ven todos los perfiles. Para eso están los coordinadores regionales y para eso se trabaja con esos expedientes que va haciendo tanto el estudiante como la familia, son las que más o menos van tampoco imponiendo, sino mostrando, pues bueno, perfiles de estudiantes a las familias hasta que deciden, bueno, pues, creo que por mi perfil, el perfil del estudiante y porque he dicho que primero quería chico o chica y que quería que fuese europeo, por ejemplo, luego a partir de ahí vemos cómo es cada uno de los estudiantes, seleccionan al estudiante, ¿vale? Eso es muy importante. Es una de las grandes diferencias que tiene este programa, lógicamente, por eso el gobierno americano lo hace para todos los Estados Unidos. Decía que me iba a centrar en el high school. Siguiente, el colegio, el high school público, ¿vale? Históricamente este conocía programa de familia voluntaria y colegio público y el otro visado de colegio privado. Realmente no son así, pero bueno, no voy a entrar a divagar en eso porque en principio aquí el 99,9 son colegios públicos. Por primera vez, aunque cuando hacíamos presentaciones presenciales, o cuando se hace alguna presentación presencial, les suelo decir, bueno, yo no os digo que miréis nunca a mi presentación. Es verdad que ahora estaréis viendo mi presentación y en una esquinita probablemente a mí, con lo cual estáis viendo generalmente lo que va en la presentación. Pero en esta sí suelo llamar la atención. Bueno, he visto que levanta la mano a alguien, yo creo que vamos a hacerlo al final si no os importa, ¿vale? Como os decía, igual, perdón, no lo he repetido, igual alguien ha entrado después, decía, hago la presentación y al final abrimos un turno de preguntas a través de las preguntas y respuestas. Creo que es más útil porque si no, encima con estas presentaciones online, luego, ¿vale? En la parte de preguntas, lo abrimos al final. Como os decía, es la primera vez que os mando, os mando, no, que os llamo para que veáis esos símbolos de las universidades que a todos nos suenan. Universidades de las más importantes del mundo, de las más influyentes del mundo, a la que fundamentalmente van estudiantes americanos. Y esto lo digo por desmitificar un poco lo que generalmente parece ser que se dice a nivel de calle muchas veces, ¿no? Que eso de que en Estados Unidos todo lo hemos oído. Yo estudié ahí tercero primer bachiller, y ya se oía entonces que todo en Estados Unidos es mucho más fácil. Bueno, lo que es mucho más diferente, por decirlo de alguna manera.
Estados Unidos es un sistema mucho más individualizado. ¿eh? Es un sistema individualizado basado en una figura que es un counselor, un consejero que aparece en el high school, no allá en segundo bachiller cuando decido si voy a ir a la uni o a qué uni, sino que aparece desde el primer momento que voy al high school, 4 años, grado 9, 10, 11 y 12, tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller, y que va orientando a todos los estudiantes individualmente en el high school, a los nuestros y a los que son americanos, lógicamente. No da clases y su función es la de ir marcando el camino que cada estudiante debe de seguir dentro, o tiene que seguir o puede seguir dentro del high school en función de sus habilidades. Es decir, no por tener una edad tengo que estar topado ni siempre llegar a un mínimo que sea para todos, ¿no? Al final yo puedo ser, y es lo que pasa en Estados Unidos, muy hábil en una materia, muy centrado en esa materia, tengo muy claro desde, tampoco ellos en el grado 9 saben lo que quieren todos, pero bueno, desde el grado 10, 11 puedo tener muy claro en qué soy muy bueno, me especializan bastante más que aquí en eso, voy por niveles muy superiores y puedo acabar el high school con créditos universitarios, cosa que es imposible. Es decir, que puedo ir a la universidad habiendo obtenido créditos en el high school. Eso os decía que es imposible. Y luego puede haber gente que no tiene que llegar a ese nivel universitario, pero sí que, o preuniversitario, pero sí que acaba el high school pues con otro tipo de asignaturas. Es cierto que hay unos mínimos para todos, entonces, generalmente suelen ser una socioeconómica y una literatura, que suelen ser más por la edad, excepto que alguien sea francamente bueno, pero si no, son los mínimos. Y a partir de ahí a cada uno le van dando lo que necesita. Hay una variedad importante. Se escogen asignaturas, no existe la figura de clase, el que tiene la clase del profesor, y los estudiantes van cambiando la clase de profesor en función de sus horas. Esto es una de las partes importantes que hay que conocer de este programa en Estados Unidos, de los high schools en Estados Unidos, porque todos funcionan así, igual que pues, el público o no público, ¿vale? Siempre hay una selección y no es tanto el seguir las clases, el año por clase. Perdón. Y en el high school, aparte de la parte académica, como podéis decir, pero las partes muy importantes, tenemos la parte no académica, por decirlo de alguna manera, la extracurricular, ¿vale? Los deportes, el teatro, me da igual, la música, los clubs, las cheerleaders, todo eso se da en el colegio. Y el deporte escolar, llamado así, deporte high school, es el más importante. Y entendemos que a veces, generalmente, sobre todo ya en edades de finales de secundaria o de bachillerato, muchas veces ya el deporte escolar ya no es escolar, ya pasa a ser federado y encima muchas veces nos vamos a plus más que colegios. Ahí ya sé que hay excepciones que hay colegios que siguen haciéndolo, pero allí no. Allí lo importante es el deporte entre high school, ¿vale? Entonces al final eso es las vivencias que van a tener. Los deportes son por temporada, son de otoño, de invierno, de primavera y al final, aparte de que sea importante, yo creo que en todas partes, pero es muy importante y siempre se lo decimos a los estudiantes que se involucren en esta vida paralela del high school, bien sea con deportes, bien sea con teatro, bien sea con clubs, con lo que fuera, porque es donde voy a conocer sobre todo a más gente, es donde voy a hacer amistades, porque al final si no existe esa figura de mi clase, sino que me voy cambiando de clases y coincido con unos y con otros, es más difícil hacer amigos a la hora de lo que es lo lectivo. Entonces, aquí es donde alguien con una serie de bueno, de gustos afines o por lo menos de hobbies afines, se junta y puede hacer, pues bueno, o va a hacer su grupo de amistades. Aquí es, una vez más, eres el estudiante de intercambio, el exchange student, es donde tienes que integrarte en la vida del high school. Como muestra un botón para que, como se suele decir a veces, es la mejor explicación. Hace poco nos decía un chico que está allí, en un pueblo no muy grande, para que os hagáis una idea, pues en el partido de fútbol americano de principio de temporada había 1.200 espectadores. Y dijo, pues si no sé, ha venido todo lo que pueblo y alguno más. O sea, hasta el final. Y eso era un partido de high school, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Entonces, esto es el seguimiento y la importancia de este tipo de cosas para los participantes cuando van ahí. Muy bien. Convalidación. Voy a intentar ser bastante breve en esta parte, o por lo menos intentarlo. Como padres, tenéis que estar preocupados tanto como cuando aquí le matriculáis en un colegio si lo hacéis con nosotros. Nosotros nos vamos a encargar de todo este puede estudiar, ¿vale? Los vamos a formar teóricamente, les vamos a formar de manera práctica. Cuando lleguen allí y hagan esa reunión con ese consejero y escojan todas las asignaturas, nos van a tener que pasar. El que se le olvide le vamos a recordar, oye, nos tienes que pasar las asignaturas para que nosotros, cuando hagamos eso, le demos el ok. La norma de convalidación, os he dicho antes que es una norma del Ministerio de Educación Español, da igual en la comunidad en la que estemos, al final la norma es la misma para todos,
y al final consiste en elegir bien dentro de un listado que me da. Así, de manera a lo bestia, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso ya lo veríamos más adelante. Bueno, pues eso nos encargamos nosotros, como decía, de formarles y de darles el visto bueno siempre con copia a vosotros. Y al final hay que tener las notas de una manera que nosotros les indicamos cómo, y todo eso luego requiere una traducción jurada, requiere un papeleo, hay que presentarlo ante organismos, hay que pagar unas tasas. Bueno, pues con STEP, como os decía, todo eso está incluido, lo va a hacer STEP, la gestión total absoluta de todo eso, y no os vais a tener que preocupar de ningún papel, ¿vale? Creo que es importante, ¿vale? Creo que es importante. La parte del estudiante, como viene ahí, lógicamente os lo he dicho antes, es estudiar, informarnos. Al que no nos informa, les recordamos que nos tiene que informar, tanto de las asignaturas como de las notas, como lo que tiene que ir mandándonos, y lógicamente luego tiene que tener las notas, ¿vale? De una manera que nosotros le indiquemos. Pero vosotros como padres no tenéis que hacer ningún papeleo ni tenéis que pagar ningún extra. Es importante, lo voy recalcando y luego la parte un poco de STEP que decía que habíamos al final también os lo recalcaré, ¿vale? Bueno, estamos llegando hacia el final, de hecho, en esta parte, que es donde viene ahora un poco la parte de STEP, ¿no? Os he dicho antes, en principio un grupo de 10 personas que durante todo el año nos encargamos a la gestión de programas de idiomas y que dentro de este programa, pues bueno, al final desde nuestros inicios haciéndolo, de los 10, 4 hemos sido participantes, tenemos padres, madres de participantes, un poco lo conocemos de todos los ángulos que estoy diciendo ahora. Y un poco eso que nos diferencia, o que nosotros creemos que nos diferencia, por un lado está esa experiencia, el trabajar con, como os he dicho antes, con esas organizaciones, que lo veremos también un poco más, lo habéis visto antes y ahora aparecerá también, las dos organizaciones de mayor prestigio en Estados Unidos, una de las de mayores prestigio, no las más, pero no sé, están entre las que más seguro, por lo menos pertenecen a lo que ellos llaman la Alianza y tienen becas del gobierno americano, en nuestro caso, pero para otros países que también lo hacen, y entonces están muy supervisadas y muy controladas. Eso es muy importante, ¿vale? Al final, en esos tres apartados yo creo que la experiencia en estos programas es importante o muy importante porque al final siempre te da una visión o por lo menos un background mayor. Entre las cosas que nosotros facilitamos está la cita y el viaje a Madrid a la embajada. Eso lo hacemos nosotros, nos gestionamos nosotros absolutamente todo. Igual que la convalidación, aquí tampoco los padres tenéis que tocar ningún papel ni pagar ningún extra, lo hacemos todo nosotros. ¿Vale? Os haremos unas preguntas de si ha estado en Estados Unidos anteriormente, lógicamente, alguna pregunta que tenemos que mandaros, pero luego nosotros rellenamos todo, hacemos el visado, por decirlo de alguna manera, nos llega a Estados Unidos, lo gestionamos y conseguimos la cita en la embajada y les llevamos nosotros a Madrid, ¿vale? Esto lo hemos conseguido todos los últimos años que no han sido fáciles tras la pandemia, esperamos poder seguir haciéndolo, les llevamos en salidas diferentes, un día es de Bilbao, otro día hacemos de San Sebastián y Pamplona, vamos a Madrid, los de Vitoria son los de los días, que es el de Bilbao, gente de Santander, bueno, si sois de Madrid, lógicamente, pues ya le lleváis vosotros, lo conseguimos nosotros la cita y seguimos pagando todo. O sea, eso tenerlo en cuenta. Esta parte de llevar a Madrid, yo creo que no hay nadie que lo haga. Como decía antes, acompañamiento en viaje y estancia en orientación en Nueva York del personal de STEP. Al final, hemos hablado antes de la orientación, esa parte de que no vamos directos desde Bilbao o desde donde yo quiera salir en aeropuerto español vía Madrid luego con el grupo, siempre que haga la de grupo, no vamos directos, sino que estamos en una orientación de 4 días en Nueva York y alguien de nuestro personal, generalmente en el último grupo suelo yo, para que os hagáis una idea, pues nuestro personal viaja con el grupo y está durante la orientación con él, ¿vale? El tema de la convalidación lo he comentado antes, todo incluido, toda la tramitación, toda la formación y todo lo que haya que hacer, traducciones juradas, tasas, todo eso está incluido. Un precio final claro y sin extras ni letra pequeña, ahora lo vamos a ver, es lo siguiente de lo que hablaremos. Ahora os voy a decir lo que no está incluido dentro de ese precio, viene claramente en el folleto, si lo habéis leído, y qué es lo que está incluido, ¿vale? Entonces, al final, una pequeña diferencia que veremos cuando hablemos del precio, de que hay dos precios y el porqué de esos dos precios, todo el resto yo creo que queda muy, muy rápido y claramente explicado en cuanto pase a la siguiente diapositiva. Y como os decía antes al principio, pues la accesibilidad, estamos en el centro de Bilbao, para los que sois de más cerca, si sois de más lejos estamos por esta vía, por teléfono, por email, pero yo no hablaba tanto de la cercanía física en poder venir, que también lo es importante, pero hablaba más en la cercanía de esas 10 personas, siempre las mismas personas, desde hace muchos años, y sobre todo una vez que empezamos con las entrevistas, y como iremos luego al final un poquito viendo, habrá una persona que haga la entrevista y esa persona será la que lleve todo el expediente y será el punto de contacto durante los prácticamente 2 años.
que dura este programa, porque estamos hablando en otoño del 23 para el curso 24-25 y ahora, para que os hagáis una idea, en otoño del 25, septiembre-octubre del 25 es cuando se recogen las credenciales de convalidación. Empiezan antes, volantes, en eso están tranquilos que todo el mundo convalida, pero ahora están recogiendo los que empezaron hace 2 años a hacer este webinar o estas presentaciones o las entrevistas, ¿vale? Y vais a ir de la mano de una persona. Esa accesibilidad yo creo que es más importante incluso que la física, sobre todo hoy en día, ¿no? Como ya al principio con las presentaciones por webinar y cosas. Vale, os he dicho, y si tenéis el folleto, esta parte es donde mejor viene, os la podéis leer y lo que vais a ver aquí es lo que viene exactamente en el folleto, que hay 2 precios, 14.750 y uno posterior de 13.950. La gran diferencia de lo que voy a hablar ahora, voy a hablar de 14.750 fundamentalmente, pero está en la orientación de Nueva York y en el acompañamiento. El de 13.950 no sale en grupo, no tiene acompañamiento y no va a la orientación. Sí vuela directamente desde el aeropuerto que queda de España hasta su comunidad americana, donde nos manden los americanos. En ese caso, es 13.900. El billete de avión no está incluido, como decía antes, en ninguno de los casos, ni en uno ni en otro. Si vamos por el de 14.750, es un billete de grupo y lo gestionamos nosotros. Poneros que va a ser en torno a 1.800 euros por lo que este año, ¿vale? Pero ahí hay que gestionarlo con nosotros porque vamos en grupo. Alguien de nosotros va con ellos y vamos todos juntos. En el de 13.950, cada uno es libre de sacar el billete o de decirnos que lo saquemos a través de nuestra agencia de viajes. Nosotros no somos una agencia de viajes, como decía en la presentación, nos encargamos de la gestión de programas de idiomas. Somos academia y somos agencia de viajes. Entonces, tenemos una agencia de viajes que trabaja con nosotros y pues, bueno, se lo pasamos a ellos y lo pueden hacer. Pero si no, ¿vale? Esa es la parte que no está incluida junto al dinero de bolsillo. Creo que decía antes, precio claro, sin letra pequeña, sin extra. Dinero de bolsillo del día a día del estudiante, ¿vale? Pues se puede gastar aquí y la parte del billete. Todo lo demás está incluido, con la diferencia de un precio y otro, ¿vale? Y voy a pasar bastante rápido, como decía, está en el folleto, lo vais viendo ahí, porque bueno, esto yo creo que esto es común a todos, es decir, tiene que haber una entrevista y un examen de inglés. Bueno, esto no está, pues de alguna manera, esa entrevista y examen de inglés están dentro del precio, pero si haces la entrevista, el examen de inglés y decides no ir, como es sin coste ni compromiso esta primera parte, pues no me gasto nada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero lógicamente está dentro de nuestros servicios para aquellos que van. El que decide no ir, pues se lo hemos hecho y no tiene que pagarlo, ¿vale? Pero bueno, un seminario que hacemos en previo en Bilbao, a la salida, la matriculación en high school, tal, bueno, todo esto lo vais viendo ahí. Importante lo que os he dicho antes, la gestión del visado estudiante y pago de tasas, no vais a tener que pagar nada adicional, nosotros hacemos el pago mal llamado pago de tasas americanas y tasas españolas, lo que se paga realmente es la visita a la embajada, que es digamos la tasa española, y la tasa del visado, que es la que llamamos americana. Estas dos están incluidas, sin coste, bueno, importante entre lo que es el coste del programa y bueno, es un porcentaje importante que hay que tenerlo en cuenta porque a veces que no está incluido. Nosotros sí, y luego el tema de facilitaros el viaje a Madrid para obtener, para obtener el visado de la embajada. Esto cambió desde el 11S, hay que ir físicamente, pues alguno lo ha hecho anteriormente el programa, en su día se mandaba el pasaporte y ya estaba, no había que hacer nada más, se lo devolvían con el visado puesto, ahora ya desde el 11S hay que ir físicamente, el estudiante tiene que ir físicamente a hacer el tema del visado de la embajada. Esta es la siguiente inclusión que está en el de 14.750. Esto es lo que no tendría, y esto viene en el folleto, lo podéis ver ahí. La asistencia de acompañamiento durante el viaje de ida y la reunión de orientación en Estados Unidos y Nueva York no estaría en el de 13.950 que veis aquí. No lo llevaría, y ese sería aparte en los dos casos, pero en este caso de gestión propia por vuestra parte si lo queréis. Esa supervisión por parte del coordinador que os decía antes, que emite al final unos informes periódicos, luego todo el tema de convalidación, quedaros con eso, un poco como lo he revisado, todo incluido, todo formado, todo pagado, no me tengo que preocupar ni de pagar, ni de hacer nada, ni de hacer ningún papel como padre o madre del estudiante, lo hacemos totalmente o íntegramente todo, ¿vale? Y, obviamente, el seguro médico de enfermedad, accidentes y responsabilidad básico. Sin seguro médico no se puede ir, sé que hay gente que no lo pone en el precio y te lo pone después. Entonces, lógicamente, nos gusta dormir tranquilos, cumple con todos los parámetros que tiene que cumplir de las organizaciones americanas, que a su vez
cumplen con los parámetros que marca el gobierno americano para mínimos y, lógicamente, está incluido en cualquiera de los dos precios, como os decía. ¿Vale? Esto es un poco la parte que quería deciros de STEP. Nosotros durante el año, lógicamente, somos vuestro primer nexo de unión o primer punto de contacto para cualquier pregunta que se suscite, que se haga durante el año y desde ya, por decirlo de alguna manera. Desde que en esa relación de 2 años que hablábamos, en cualquier momento seremos los que vayamos informando de lo que nos informan de Estados Unidos, pero si tenéis algo que decir con nosotros, lógicamente somos vuestro punto de contacto y somos, bueno, una vez que el estudiante decide hacer la entrevista y decide seguir adelante, siempre el expediente se va a hacer de nuestra mano, con nuestro visto bueno final antes de que vaya a Estados Unidos. ¿Vale? Estamos llegando al final, creo que es importante, nos suelen preguntar la gente cómo se hacen los pagos. Pues bueno, un primer momento es la inscripción, que es un depósito de 2.750 y ese es el momento en el que conocen al participante en Estados Unidos. Por decirlo de una manera un poco gráfica que me suele gustar a mí, que hoy estoy dando una charla o que alguien viene a visitarnos para conocer más del programa, en Estados Unidos no lo saben, que se hace la entrevista y el examen de inglés en Estados Unidos, pues realmente tampoco lo saben. En Estados Unidos, la primera vez que conocen del participante es cuando se hace el depósito, porque eso ya nos abre el link, hoy en día es todo online prácticamente, con la documentación o subiendo documentos, es el momento en el que conocen al participante. En ese momento le conocen. Cuando se hace el expediente de nuestra mano y se acaba el expediente y lo mandamos, 3 semanas o un mes desde el depósito, porque de alguna manera, sería lógico, es cuando ya está en esa bolsa de estudiantes que hablamos anteriormente para que los coordinadores regionales puedan trabajar con ese expediente. ¿Vale? Entonces, este depósito sería el momento en el que Estados Unidos reconocen y nos abren el link. Los otros dos pagos están los 14.750, se hacen 15 de marzo y 1 de mayo a partes iguales. Si se va por el de 13.950 sin orientación y sin acompañamiento, se quita 400 de cada uno de los segundos pagos, ¿vale? Y como he dicho antes, no está incluido el billete de avión y se hace el pago de esa cuenta de más o menos a mediados a principios de julio, ¿vale? Ahora vamos a dar paso a las preguntas, como os decía, por si alguno se tiene que ir, lo tiene claro, o bueno, lógicamente me gustaría que estuvierais todas las preguntas, y lógicamente si las hay. Pero bueno, sí indicaros un poco cuáles serían los siguientes pasos por nuestra parte. Como os he dicho durante la presentación, lo lógico sería concertar una cita con nosotros para ampliar información, porque bueno, entiendo que es mucha información, aunque son 5 cosas de lo que he hablado realmente, como os he comentado anteriormente, o por lo menos los 5 ingredientes de esa fórmula mágica. Recordaros del inicio, ¿no? Al final el estudiante, las organizaciones, familia, colegio y la convalidación. Pero bueno, entiendo que haya que ampliar información o que la gente quiera conocer más. Y aparte de eso, para hacer esa entrevista y examen sin coste ni compromiso. Las entrevistas y exámenes estas los hacemos online o viniendo a nuestra oficina. Nos suele gustaros, si sois de no muy lejos, que nos veáis, que conozcáis nuestras oficinas, como decía antes, puertas abiertas. Y bueno, también al final, bueno, trato con el estudiante, que es con el que se hace esa entrevista. Como repito, sin coste ni compromiso, lo decía al principio, a partir de ahí se decide ya en función de lo que nos parezca a nosotros, lo primero, ¿no? Si alguien tiene ganas, generalmente no va a haber ningún problema, pero de todo nos hemos encontrado. Entonces, o por lo menos que le tenemos que conocer y a partir de ahí os decimos, oye, pues por nuestra parte ya la pelota que hemos dejado y si queréis seguir adelante os damos las indicaciones. Este día, pues, una horita y media, 2 horas, entonces no ha llegado por una hora de entrevista y media hora para el papeleo con los padres y si es online, porque o Iruña, Historia, o donde fuera, pues no hay ningún problema, ¿vale? Hoy en día hacemos todo y si alguien de Vizcaya lo quiere hacer, también. Y la manera de contactarnos, yo creo que he dicho al principio, la mayoría de los que estáis aquí, yo creo que ya nos conocéis, o estáis en nuestra newsletter, o recibir nuestro folleto, nuestra carta de cliente con el descuento para los clientes, todo eso que os hemos enviado, os habéis apuntado porque no sabéis conseguir algún otro punto, tenéis ahí el teléfono de la oficina, tenéis ahí el email de Italia, que es la que estáis enviando las invitaciones al webinar, y ahí está nuestra web donde podéis dejar lo que queráis, inscripciones, consultas o lo que sea. Estas son, como os he dicho antes, puertas abiertas para lo que nos dices y estamos en Rodríguez Arias, que lo veis aquí al final, ¿vale? Es como